Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al curso de testing. El vídeo de hoy será un poco breve, ya que la utilidad que os vamos a enseñar es muy facilita de entender. Queremos hablaros del atributo Data Provider External de PHP Unit. Si estáis utilizando la versión 10 o alguna superior de PHP Unit, contáis con el atributo Data Provider External que permite usar un Data Provider que no necesariamente se ubique en la misma clase donde se encuentre el método de test que lo requiera. Esta característica resuelve una limitación presente en versiones anteriores de la librería y facilita, por ejemplo, que dos métodos de test en clases distintas compartan los valores de un mismo Data Provider sin necesidad de duplicarlo. Veamos un ejemplo práctico. Vamos a cortar el método palíndromos data provider usado en vídeos previos y nos lo vamos a llevar a un nuevo fichero dentro de test, utils, nos creamos una nueva carpeta data y el fichero en cuestión le vamos a llamar dataproviders.php. Abrimos nuestra etiqueta de PHP, declaramos los tipos estrictos, como siempre indicamos el namespace y escribimos nuestra clase, class dataproviders, y pegamos el método palíndromos dataprovider. Regresamos a nuestra clase prueba-test y en lugar de usar el atributo dataprovider, lo reemplazamos por dataprovider external. Como parámetros tendremos que especificar tanto la ruta al fichero, lo cual se puede hacer de forma sencilla con la palabra reservada class, como el nombre del método del dataprovider. Ejecutamos nuestro test y sigue funcionando igual que antes, con la diferencia de que ahora podríamos reutilizar el data provider de palíndromos desde otras clases de test. Este es el pequeño truco que os queríamos compartir en esta sesión. Ahora ya sabéis que los data providers no solo son reutilizables desde la misma clase de un test, sino también entre diferentes clases. Esperamos que os haya resultado interesante y hasta la próxima entrega. Un fuerte abrazo.